Mira, Vladimiro, esto es lo que le estará diciendo Donald Trump a Putin. Ellos quieren hacerte la guerra, refiriéndose a los gilipollas europeos, obviamente, a la coalición de los mataos, de los gilipollas, de los imbéciles. Macron, Starmer, Merz, Tusk, que llaman el cuarto mosquetero, cuarto caballero del apocalipsis, el cuarto jinete del apocalipsis, ¿no? Dependiendo de si quieren meter von der Leyen también. Ellos quieren hacerte la guerra, yo no he logrado disuadirles, quieren seguir adelante, la cosa no va conmigo, sabes que estamos en la OTAN, pero mira, yo no voy a intervenir, tendrás que defenderte de ellos, yo no consigo pararles y la OTAN tampoco hará mucho. Serán ellos que, bueno, veremos cómo lo van a hacer, decide tú. Negocio redondo para Donald Trump, que va a utilizar como punta de lanza para debilitar a Rusia, ya que Rusia se ha echado a brazos de China y ha tomado conciencia de ello con el desfile de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, el hecho de que no haya habido ninguna reunión, ningún acto de conmemoración por parte de los ganadores, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que tendrían que haber creado algún tipo de acontecimiento para celebrar el final de la Segunda Guerra Mundial, el día 3 de septiembre, es la demostración de que el mundo está roto, de que el orden que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial ya no existe y que vamos hacia el caos, ¿no? Y que las probabilidades de guerra son cada vez mayores. Estados Unidos no quiere guerras, pero esto no significa que no puede salir beneficiado de si alguien las hace por ellos a lo largo y ancho del mundo. Estados Unidos se quiere centrar, tiene otras prioridades en el cono sur, en el continente americano, consolidar su patio trasero, de ahí ese cambio de nombre, Departamento de Guerra, Departamento de Guerra, 80 años que han pasado desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, es lo que ha durado ese orden mundial, hasta el punto que ahora Estados Unidos, ¿no?, cambia el nombre, dice Departamento de Guerra. ¿Tú crees que un gobierno, una nación que pretende perseguir la paz, llama a su departamento, a su Ministerio de Defensa, Departamento de Guerra? Obviamente, las palabras son códigos que definen acciones y que definen intenciones. Y todo esto, obviamente, salvo que estemos en una neolengua orwelliana, define muy bien la dirección hacia dónde va el mundo, ¿no? Obviamente. Departamento de guerra, pero la guerra las hacen de manera proxy los demás. Y en el fondo no cambia nada para Estados Unidos. Si lo pensamos, antes era Ucrania que trataba de desestabilizar a Rusia para, a su vez, frenar, entretener a China, ¿vale? Y que China no creciera. Y ahora, como Ucrania ya no basta, Ucrania ha perdido todos los hombres, la cosa escala e involucra también a Europa. Los que se van a salvar de esta guerra, los que no van a enviar hijos suyos a esta guerra, son los americanos. ¿Entendemos esto? Dice, pero ¿llegarán los americanos a defender Europa en la eventualidad de que Rusia consiga... A ver, Rusia no va a... Bueno, tiene armas nucleares, la tiene Francia. Es decir, solo podemos destruirnos mutuamente, empobrecernos mutuamente, si libramos una guerra en territorio europeo entre la Europa del oeste contra Eurasia, o la Europa del este, ¿no? Solo nos vamos a debilitar y esto permitirá precisamente crecer a Estados Unidos, que, ojo, podría crear un nuevo orden mundial donde su segundo ya no sea Europa, sino que sea el resto de América. América que habla español, además, que debería ser el patio trasero de España. España que renunció precisamente a tener esa posición hegemónica
marcada por la cultura y el lenguaje, que tendría que haber sido así, Felipe González echó España en brazos de la OTAN y perdimos prácticamente toda influencia con México y toda Hispanoamérica, ¿no? México, que podía ser una España 2.0, una nueva España, crear como una Commonwealth, como la creó, que sigue vigente Gran Bretaña, y renunciamos a ello entregando prácticamente todo resquicio de influencia a Estados Unidos a través de la OTAN, ¿no? Por tanto, esta es la situación que tenemos, una situación muy fea, porque además los europeos, los mandatarios europeos, han decidido montar un teatro del absurdo, del que te voy a mencionar unos cuantos puntos que nos hacen ver hasta qué punto están distorsionando el lenguaje para meternos en una guerra que no viene con nosotros, que nosotros los europeos no queremos. Y ojo, porque algunos dirán, bueno, cuando llegarán elecciones les echaremos. Cuidado, porque todo esto va acompañado de toda una serie de medidas contra la libertad de información y de ideas, ¿no? Libertad de opinión. Y también medidas contra la libertad de inversión y manejo del dinero. Todas esas normas que la Comunidad Europea está impulsando contra la desinformación realmente son normas contra el discurso que ellos pretenden que permanezca, contra su relato, ¿vale? Y por tanto no es nada contra la, digamos, desinformación, es más bien contra la libertad de opinión y contra el cuestionamiento del pensamiento crítico. Pero es más, si a esto le añadimos todo lo que quieren hacer con el euro digital, van a prácticamente a tener el control también de nuestro dinero. El dinero solo de manera engañosa será nuestro, porque en el fondo ellos podrán confiscarlo a través del euro digital en caso de una economía bélica, de una economía de guerra. La verdad que todo esto apunta, si además le añadimos que todos aquellos países donde los resultados electorales no son aquellos que convienen a esa élite hegemónica de von der Leyen, Macron, Merz, se va a hablar de injerencia rusa, se van a invalidar las elecciones, se van a invalidar candidatos. ¿Qué diferencia hay entre esa Europa y la Venezuela de Maduro entonces? Vamos a tener a María Corina Machado sembrados por varios países. Le ha pasado a Marine Le Pen, inhabilitada precisamente porque iba a ganar las siguientes elecciones en Francia, las presidenciales, y podía comprometer ese proyecto nazi de una Europa, porque es un proyecto nazi, es un proyecto que vuelve a imponer una Europa unificada en torno a un pensamiento hegemónico y totalitario, que no tiene nada de libertario, y lo estamos viendo en una Europa socialista prácticamente, como era la Europa que diseñó precisamente Hitler. Hitler era un socialista, Mussolini era un socialista, la social nacionalismo, ¿no? Era eso, que el Estado tuviera el control de todas las esferas privadas y públicas de los ciudadanos, ¿no? Y que decidiera a todo nivel. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y claro, tenemos aquí reunión con Putin. Fíjate el teatro del absurdo. Reunión con Putin. Se habla de una posible reunión entre Zelensky y Putin, pero vuelven estos mataos a decir, no, pero para que haya lugar, tenga lugar esa reunión, hacen falta unas condiciones previas que sean aceptadas. Y antes que todo, no habrá cesión del territorio. ¿Cómo que no habrá cesión del territorio? Es que el territorio ya está cedido, ¿no? No vamos a regalar territorio a Rusia, que no se lo habéis regalado. Rusia ha ido a tomarlo con la vida de sus ciudadanos para proteger a la población rusófona que quería pertenecer a Rusia o que quería al menos una independencia.
Y claro, y además decía, no, y además Ucrania militarizada y Ucrania en la OTAN. Si precisamente lo que estáis diciendo entonces es que estáis poniendo como condiciones todas las causas que han provocado esta guerra. ¿Cómo va a haber una reunión si esa va a ser vuestra condición? Y sois además los que estáis perdiendo y queréis imponer las condiciones. Poco razonable, ¿no? Por tanto, salta la reunión con Putin y aún así Putin propone, quizás de manera provocadora, a Zelensky una nueva opción. Decirle, vale, vamos a tener una reunión, si quiere Zelensky, la vamos a tener en Moscú, ¿no? Y cuando Putin ofrece esta posibilidad, ¿qué ocurre? Que Zelensky dice, no, porque, hombre, ir a Moscú a una reunión con Putin, pero vamos a ver, ¿tú querías una reunión directamente con Putin? ¿Putin ha dicho que te va a recibir en Moscú? No, porque ir a Moscú es como ir de perdedor. ¿Es que acaso no has perdido la guerra? ¿Es que acaso no has perdido territorio? ¿No has perdido hombres? ¿Es que acaso puedes recuperar algo sin la ayuda? Y aún así, con la ayuda de Europa, pretendes recuperar esos territorios, ¿de verdad? Con la vida del resto de europeos. No sé, un poco pretencioso, ¿no? Bueno, entonces Zelensky esta vez, que había reclamado esa reunión con Putin, es quien dice que no, busca cualquier pretexto para precisamente evitar ese encuentro porque ve ahí la posibilidad de que la guerra termine y termine de una manera que no es conveniente para él, o termine a lo mejor su vida, porque bueno, tú me dirás, a lo mejor el viaje de Zelensky a Moscú podría ser un viaje de solo ida, ¿no? ¿Hasta qué punto un poquito de polonio, ¿no?, podría comprometer su futuro? La verdad que también hay que ponerlo en la mesa, ¿no? Siendo Zelensky, ¿quién iría a Moscú, a casa de su enemigo, a tener una reunión? La reunión debería ser en un territorio obviamente neutral, pero siempre y cuando hubiera la disposición por parte de las partes de querer poner fin a esta guerra. A Rusia no le conviene porque sigue ganando territorio, y a Zelensky no le conviene porque sigue ganando dinero y apoyos, dinero para sostener su corrupción en Ucrania y sostener también mantenerse en el poder, porque de eso se trata. Porque Zelensky, en el momento en el que deja de estar en el poder, un poquito como Pedro Sánchez, va a ser un cadáver andante, va a estar a la merced de la justicia o de su propio pueblo, y a ver si no va a acabar como un Mussolini, ¿eh? Macron que dice después que han acordado los europeos 26 países enviar tropas a Ucrania, enviar tropas en son de paz. ¿Cómo vas a enviar tropas en son de paz? Rusia ya ha contestado. Todo tipo de tropa, todo tipo de ejército extranjero que entre en Ucrania será considerado enemigo. Rusia no va a atacar el país de procedencia de esos ejércitos, pero que no se espere esa gente de que esos ejércitos no vayan a ser objetivo. Claro que lo vayan a ser, por supuesto. Están entrando en territorio bélico. Pero claro, sigue siendo un pretexto para que luego estos mataos digan, es que Putin ha atacado el ejército francés, el ejército polaco, el ejército alemán, y ha matado a tantos alemanes. Esa es una declaración de guerra contra Francia y Francia se tiene que defender. Fíjate que el lenguaje manipulador para justificar la entrada en guerra también de Francia y de cualquier otro país, ¿no? Y eso explica también por qué Macron ha instado a que para marzo de 2026 los hospitales franceses tengan disponibilidad de plazas para amortiguar, para atender a militares, ¿no? Militares, soldados, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenía en mente. Es que esto delata la premeditación con la que Macron está funcionando, porque Macron lo que quiere es que a Ucrania vayan a luchar otros ejércitos europeos. Dice 26 países. Los países europeos son 27. ¿Qué países son? No han revelado cuál es la lista de los países. Italia se desmarcó, pero dudo de que Hungría y Eslovaquia también quieran. Y entonces son 26 países. Si ya quitamos esos 3 de la lista,
deberían ser 24. Todo esto a mí me sabe a humo, me sabe a que Macron se está arrogando hablar por toda Europa, cuando ¿quién le ha dicho a Macron de hablar según la voluntad de los italianos o de los holandeses o de los mismos españoles o portugueses, ¿no? Ese afán de protagonismo de Macron, que lo único que revela es su complejo de personalidad, su complejo de inferioridad que trata de compensar, sublimar, con ese aire de grandeza, marcándose como, digamos, protagonista de una escena a la que nadie le ha pedido participar y asumir ese rol, ¿no? Hablando por toda Europa y diciendo que los demás países han acordado. ¿Perdón? Los demás países son soberanos, ¿no? Lo mismo que von der Leyen. Von der Leyen ha dicho lo mismo. Y von der Leyen, ¿por qué habla en temas de defensa o de ataque, en este caso, en temas militares, si ella no tiene competencias en temas de ejércitos y decisiones que son soberanas de cada país? Cada país tendrá que someter esa decisión a sus propias, en sus propios mecanismos, ¿no?, democráticos, ¿no?, su propia cámara, sus propios congresos, ¿no?, para ver si se decide enviar tropas o no. ¿O es que se ha cambiado el rumbo? Esta Europa totalitaria decide de arriba hacia abajo y luego se busca todos los subterfugios para que cada país decida aquello que ha decidido la élite desde arriba. Parece que ellos deciden y luego se buscan las fórmulas para que cada país al final elija democráticamente avalar esa decisión. Es que lo ha dicho Europa, ¿no? Como dice Pedro Sánchez. No es que venimos a imponer, imponemos esa normativa contra, por ejemplo, la desinformación para armonizarnos con Europa. No, es que lo pide Europa. Bajo esos subterfugios hacen creer que tenemos que hacer lo que decide Europa, como si Europa fuera una autoridad superior de las que somos prácticamente consecuentes, tenemos que ser consecuentes. ¿Y dónde está la soberanía de cada pueblo? ¿Para qué entonces tenemos gobiernos nacionales si no es para decidir? No sé, yo creo que es bastante pretencioso y soberbio, por tanto, por parte de Macron y de von der Leyen, hablar en esos términos, porque se tendrán que pronunciar los electores también, ¿no?, de esos países. ¿O es que pretenden imponer una serie de condiciones, como han hecho con Rumanía, como están tratando de hacer con Hungría, como han hecho con Francia para cancelar, o con Alemania, ¿no?, esos 10, ¿no?, 10 políticos de la formación AfD, que es la formación antieuropea, que han desaparecido, han muerto en circunstancias extrañas, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Porque ahí criticamos al vecino Vladimiro, pero nadie habla del Polonio de la von der Leyen, o qué otro tipo de subterfugios utiliza von der Leyen para salir con su discurso y eliminar precisamente discursos críticos y otras opciones, otros proyectos de Europa, como proyectos que estaban naciendo desde Rumanía. Se le escapó Orbán, ¿no?, pero trata de contenerlo. ¿Cómo trata de contenerlo? A través de Zelensky, ¿no? Un Zelensky que dice, ese es un festival del absurdo, dice que Hungría y Eslovaquia no pueden seguir comprando gas y petróleo ruso cuando él mismo se va a tener que alimentar de ese gas y petróleo ruso a través de los conductos de Hungría y Eslovaquia, porque sus conductos han sido destruidos por la guerra y este invierno quien le deberían abastecer son Hungría y Eslovaquia, con el petróleo ruso, con el gas ruso. Y dice que no, que Hungría y Eslovaquia no deben comprar, no deben alimentar a Putin económicamente, ¿no? Un Zelensky que habla como si fuera ya miembro de la Unión Europea, además miembro no solo a pleno derecho, sino líder, ¿no?, por encima de la voluntad de los demás países. Perdón, un tipo que entra por la puerta trasera en la Unión Europea, ni siquiera forma parte de la Unión Europea, y los europeos ahora mismo teniendo que adaptarnos
a lo que este tipo, que es un corrupto, dice desde fuera sin pertenecer a la Unión Europea. Perdón, un tipo que desde fuera de la Unión Europea está diciendo cómo los europeos tenemos que administrarnos y no lo mandan a la mierda y además son súcubes de todos sus engaños, ¿no? De todas sus artimañas para alimentar, no sé si súcubes, porque a lo mejor tienen intereses junto con él. Y los perjudicados estamos siendo los electores europeos que no estamos al conocimiento de todas las corruptelas con las que esa élite acaba ganando a nuestra costa, ¿no? Y claro, aquí decimos, ¿no? Luego esto es lo último, lo más absurdo de todo, ¿no? Que si hay acuerdo de paz, esto debe significar el final por parte de todos los países de la Unión Europea para comprar petróleo y gas a Rusia. Es decir, que si hay una paz, ¿vale? Esta paz tiene que condicionar a todos los países, ¿para qué? Para siempre dejen de comprar petróleo y gas a Rusia, aunque sea más barato. Digo, ¿y dónde está la soberanía de cada país? ¿Dónde está? La autodeterminación. Cada país tendrá. Nosotros en España tenemos el gasoil a 1,19. He repostado yo hace unos días. Aquí en Italia está a 1,63. En Francia, cuando fui a Francia hace un mes, menos de un mes, estaba a 1,60 también, 1,65. Y eso a lo mejor porque le compramos algo todavía a Rusia, ¿no? Y tenemos que ser nosotros los perjudicados. Y además, ¿dónde está, repito, la autodeterminación? Porque claro, en base a este discurso de la autodeterminación, se sostiene que Ucrania debe decidir su propio futuro. Que pese a que los acuerdos de la OTAN, entre la OTAN y la antigua Unión Soviética, dijeron que Ucrania iba a ser independiente de la antigua Unión Soviética, pacto que permaneciera neutral y nunca entrara en la OTAN, ahora Ucrania quiere entrar y lo argumenta en base a el derecho a la autodeterminación del pueblo ucraniano. Y qué curioso, ¿no? Que ese derecho a la autodeterminación del pueblo ucraniano se convierte precisamente en una merma del derecho a la autodeterminación de los pueblos europeos que en la eventualidad de llegar a un acuerdo de paz, ese acuerdo de paz debería implicar el no comprar nunca más petróleo y gas a Rusia. Es decir, que para que Ucrania entre en Europa y digamos, cumpla con el derecho de su autodeterminación, son los europeos y es Europa que tiene que renunciar a su derecho a la autodeterminación. Entenderás que eso es un discurso de lo absurdo que solo atiende a unos intereses que van a favor de todos menos de los europeos. Intereses que van a favor de Ucrania, que entra, ¿vale?, en la Unión Europea, de Rusia, de China, incluso de Estados Unidos, porque el petróleo y el gas se lo compraríamos a ellos, y las armas para una guerra se las compraríamos a ellos, y ¿qué ganamos los europeos? ¿No entendemos que estamos metiéndonos en un callejón sin salida que solo va a llevar a pobreza y destrucción? Y estos sátrapas, estos mandatarios, traicionando los mismos principios de los pueblos europeos. Es decir, estamos ante la situación en la que una persona sana, para buscar una suerte de igualdad con otra persona coja, decide que le partan la pierna para que todos estén cojos, y entonces haya igualdad. Esto es lo que estamos pidiendo en Europa. ¿Eso hacia dónde vamos? El vecino cojo es Ucrania, que no tiene ahora mismo derecho a la autodeterminación, y para que Ucrania forme parte de nosotros, estemos a igual nivel, renunciamos nosotros a nuestro derecho de la autodeterminación, ¿no? Partiéndonos una pierna, para que luego Estados Unidos nos dé la muleta. En fin, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo con esta visión o a lo mejor tienes otra mejor, más optimista? Aquí hay una mosca. Te espero en los comentarios. Escríbeme, tengo curiosidad en saber cuál es tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo. Chao.